Continuamos este estudio bíblico del libro de los Hechos. Hoy vamos a leer Hechos 9, la conversión de San Pablo, cómo Bernabé lo introduce a la comunidad y 2 milagros del apóstol Pedro. Invoquemos al Espíritu Santo que les dé luz en la mente y fuego en el corazón. Fuego santo, quema en mí el deseo de aquello que no viene de vos, sino de mí. Quiero más de vos, menos de mí. Proclamamos Hechos 9 del 1 al 43. Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque no tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión: Ananías, él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes, para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco, y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿No es este aquel mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocan este nombre y que vino aquí para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Al cabo de un tiempo los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida, pero Saulo se enteró de lo que tramaban contra él, y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro, metido en un canasto. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, los llevó hasta donde se encontraban los apóstoles, y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero éstos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo.
Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lidia. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida, y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita, que quiere decir Gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas, pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle que acudiera cuanto antes. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, los llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando, le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabita cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció algún tiempo en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy hemos leído en Hechos 9 la conversión de San Pablo, uno de los eventos más grandes de la historia de la Iglesia. Esto lo vemos en primer lugar porque la Iglesia celebra cada 25 de enero la conversión de Pablo, y segundo porque Pablo nos narra 3 veces su conversión. En Hechos 9, en Hechos 22, en Hechos 26, Pablo narra su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Toda historia de conversión, lo que se llama el testimonio de vida, tiene 3 momentos. ¿Cómo era antes de encontrarme con Jesús? ¿Cómo me encontré con Jesús? ¿Y qué pasó después que me encontré? Así podemos estructurar este encuentro de Pablo y Jesús resucitado. ¿Cómo era antes Pablo? Bueno, él era un perseguidor del cristianismo. O como dice Hechos 9, perseguidor de los que iban por el camino del Señor. A los cristianos se llamaban los hombres, las mujeres del camino, que caminaban por el camino del Señor. Y él los perseguía, él se dirigía a Damasco para buscar a cristianos y traerlos encadenados y llevarlos a Jerusalén para ponerlos en la cárcel. Como sabemos, había también consentido a la muerte de Esteban. O sea que antes del encuentro con Jesús, Pablo quería eliminar al cristianismo y lo movía un gran odio hacia los cristianos. Así era Pablo antes del encuentro. ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? En primer lugar, fue repentino. De improviso, dice la palabra de Dios, se le apareció una luz. Como todas las cosas que Dios hace, muchas veces son inesperadas. ¿María se esperó la aparición del ángel en Nazaret? No, fue de improviso. Y así muchas otras veces. Entonces la aparición de Jesús a Pablo fue de improviso. Segundo, fue al mediodía. ¿Por qué es importante que era al mediodía? Bueno, porque dice que brilló una luz que era más fuerte que la luz del sol. La luz de Jesús resucitado es la luz más fuerte que existe en el universo. Esta luz lo envolvió a Pablo, lo envolvió, una imagen muy gráfica y hermosa, estar envuelto por la luz de Jesús resucitado. Y lo tiró al piso. Fue tan fuerte que lo dejó ciego y lo tiró al piso. También esta luz o esta aparición va acompañada de una voz. Jesús le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice su nombre 2 veces. Pablo pensaba que Jesús no existía, pero Jesús lo conocía a Pablo y cuando se le aparece lo llama por su nombre. También le dice: ¿por qué me persigues? O sea, cuando tú persigues a esos cristianos, me persigues a mí. ¿Por qué? Porque yo vivo en cada cristiano que está bautizado. Cada cristiano que está en estado de gracia es un templo del Espíritu Santo. Y por eso Pablo, al perseguir a los cristianos, perseguía a Cristo. Y Pablo le dice: bueno, ¿qué debo hacer?
Y Jesús le dice, ve a Damasco y ahí te van a decir lo que tienes que hacer. No le dice todo lo que te va a pasar, no le dice A, B, C, D, no, le dice el próximo paso. Pablo está ciego, él no puede caminar, lo toman de la mano. Este hombre que era soberbio ahora es vulnerable, ahora es como se tiene que dejar guiar, es humilde. Y por 3 días ni come ni bebe. O sea, este encuentro con el Señor resucitado fue tan fuerte, tan poderoso, que necesitó 3 días para recuperarse. Así fue el encuentro con Jesús. Ahora, antes de pasar a qué pasó después de este encuentro, hay otro encuentro de un discípulo que se llama Ananías, que también tiene una visión. Él era un discípulo que vivía en Damasco y se llama como el otro Ananías, el esposo de Zafira que había muerto, pero no es el mismo, es otro Ananías. Y él tiene una visión y Jesús le dice, vas a tener que ir y bautizar a Pablo. Cuando la visión aparece, Ananías dice, aquí estoy, Señor. Esa es una frase muy buena para la oración. Aquí estoy, Señor, estoy disponible. Pero vemos que Ananías no estaba tan disponible, porque cuando Jesús le dice, tenés que ir a bautizar a Saulo de Tarso, Ananías le dice, no, a él no, mándame a otro. Ese hombre ha hecho mucho daño y me va a hacer daño a mí. Pero Jesús le dice, no, tú ten confianza en mí. Ve a buscarlo porque a partir de ahora es un instrumento elegido. Y tú le tendrás que decir cuánto va a padecer por mi nombre. O sea que Jesús le cambia la visión que Ananías tiene de Pablo. Así es el Señor, siempre nos ayuda a ver a las personas con una nueva visión, con un nuevo corazón. Bueno, Ananías obedece, encuentra a Saulo, lo bautiza, le impone las manos y se le caen las escamas de los ojos. Es un signo de la nueva visión que el bautismo trae, el bautismo como iluminación, y se le da el don del Espíritu Santo. O sea, Pablo se vuelve ahora, por medio del sacramento del bautismo, un templo del Espíritu Santo. Después come algo y recobra sus fuerzas. Bueno, así se completa el segundo momento. ¿Qué pasó? ¿Cómo se encontró Pablo con Jesús? ¿Qué pasa después de este encuentro con Jesús? Bueno, vemos que rápidamente Pablo empieza a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces se queda con los discípulos en Damasco, él ahora es como un miembro de la iglesia. Los judíos se confunden porque está este hombre que antes perseguía a los cristianos, ahora está predicando el nombre del Señor y con vigor predica. Vamos a ver que esta palabra, vigor, parresía, libertad, es muy importante en la predicación de la iglesia y en la predicación de Pablo. Bueno, los judíos lo quieren matar, o sea, se cumple la profecía que Jesús le dijo a Ananías, vas a ver que él va a tener que padecer por mi nombre. Y fíjense qué hermoso detalle, Pablo para escaparse de Damasco se escapa como escondido en una canasta. Los discípulos durante la noche lo descuelgan del muro, las ciudades tenían muros, y lo sacan por una canasta. O sea, así es la vida de Pablo después de encontrarse con Jesús. Se vuelve un instrumento, un predicador y también ahora él es el perseguido por los que se oponen al cristianismo. Pablo va a Jerusalén, porque como saben, Jerusalén era el lugar de la autoridad de la iglesia, donde estaba Pedro, Juan, Santiago y otros apóstoles. Pero le tenían miedo, la gente, los discípulos, le tenían miedo a este hombre que antes perseguía el cristianismo. ¿Y por qué entra Pablo en la comunidad de Jerusalén? Bueno, acá dice que aparece Bernabé de vuelta. Es este hombre, hijo del Consuelo, de Chipre, que es primo de Juan Marcos y que había vendido el campo en Hechos 5. Bueno, ahora vemos que él se hace cargo de Pablo y lo lleva a los apóstoles y les cuenta cómo Pablo había predicado el nombre de Jesús y cómo Jesús se le había aparecido. O sea que Pablo entra en Jerusalén por medio de la intercesión y como Bernabé como intermediario. Bueno, es una imagen muy hermosa de lo que un cristiano debería ser. Un cristiano debería ser como Bernabé, una puerta por medio de la cual las personas puedan entrar en la comunidad. Hay gente que quiere entrar a veces en la iglesia, pero necesitan una puerta, necesitan alguien que los haga entrar. ¿Cómo puedes ser tú como Bernabé?
¿Cómo puedes hacer tú para que quizás los que están tratando de entrar y no saben cómo, se sientan más cómodos para entrar en la iglesia? Muy bien, Pablo se queda ahí en Jerusalén, debe haber conocido ahí a Pedro y a Juan y les explica lo que había aparecido. Y bueno, hasta ahí termina la conversión de Pablo. Capítulo 9 termina con 2 milagros de Pedro. Vamos a ir viendo que a partir de Hechos 12, Pedro va a ir pasando más como hacia una sombra y Pablo va a ir creciendo. Pero bueno, ahora Pedro sigue siendo como el líder de la iglesia y aquí hace 2 milagros. Uno a Eneas, que estaba postrado en la cama hacía 8 años. Como Jesús, Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud, levántate, arregla tú mismo la cama, y se levantó enseguida. Entonces, Pedro está haciendo como Jesús milagros por medio de la acción del Espíritu Santo. Muy interesante esta, arregla tu cama, ¿no? Levántate. Para lo que nos cuesta levantarnos a la mañana, qué importante es levantarse de un salto. Como decimos a veces, el salto del tigre, levantarse rápidamente, pensamiento espiritual y comenzar el día. Muy bien, y también resucita a esta mujer llamada Tabita. Pedro se pone de rodillas, comienza a orar y le dice: Tabita, levántate, y le devuelve con vida. Como fue como con la viuda de Naín y Jesús, que Jesús le resucitó a su hijo, a esta viuda, y también la hija de Jairo. O sea que Pedro, por la acción del Espíritu Santo, está haciendo lo que Jesús hacía, milagros. Muy bien, ¿qué perla nos podemos llevar? La importancia del testimonio de vida. Una de las herramientas para evangelizar es contar a los demás lo que Jesús ha hecho en nosotros y por medio de nosotros. Cada uno de nosotros debería saber contar nuestro testimonio de conversión. ¿Cómo era antes de que Jesús se me apareciera? ¿Cómo era? ¿Qué sentimientos tenía? ¿Qué cosas hacía? ¿Cómo me encontré Jesús? ¿En qué contexto? ¿En qué retiro? ¿Qué detalles? ¿Qué sentí? ¿Qué palabras? ¿Cómo fue mi encuentro con el Señor? ¿Y qué pasó después? ¿Qué frutos hay después de ese encuentro? Quizás fue hace muchos años, quizás fue hace poco. Bueno, a partir de Jesús resucitado y su encuentro conmigo, soy más alegre, más feliz, mi familia cambió. Todos deberíamos ser capaces, como San Pablo, de tener nuestro propio Hechos 9. Todos deberíamos contar nuestra historia de Damasco. Por eso hoy, en este día, como aplicación, ora acerca de tu encuentro con Jesús. Pablo se debe haber acordado tantas veces de este encuentro en Damasco. ¿Cómo fue tu propio encuentro con el Señor resucitado? Trata de traerlo a la memoria y dar gracias a Dios. Oremos. Gracias, Padre, por esta gran conversión del apóstol Pablo. Gracias por este apóstol también Ananías, que fue un instrumento para que el Espíritu descienda sobre Pablo. Danos hoy, por medio de tu Espíritu, la gracia de recordar con afecto y agradecimiento tu entrada en nuestras vidas. Y danos la gracia, por medio del Espíritu, de compartir nuestro testimonio con los demás también. Amén. Bueno, hermanos, nos encontramos mañana para leer Hechos 10. Espero que tengan un buen día.